Muy buenas, familia de la fe, Dios le bendiga. En este día nos encontramos aquí para seguir con nuestro estudio referente a lo que es la evangelización. Amén. Muy buenos días. Amén. Y vamos a abordar inmediatamente nuestra primera pregunta de este día, que seguimos con este mismo tema sobre la evangelización. Y nuestra primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro hermano Juan del Savari es: ¿cómo debe evangelizar la iglesia? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, es un tema muy amplio, pero hay textos bíblicos que nos dan las referencias sobre la evangelización. Marco 4 está la parábola del sembrador, donde Cristo hace esa parábola y habla de la responsabilidad de sembrar la semilla. Claramente que el sembrador sale a sembrar, pero él no es responsable. Él sale a sembrar y cae en diferentes terrenos. También en Mateo 28, del 18 al 20, Cristo habla de lo que es la gran comisión, donde Cristo dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como un tema muy amplio y me gustaría concentrarme en que la iglesia entienda cuál es esa necesidad primaria que tiene que hacer la iglesia para evangelizar. Y nuestro hermano Charles Windle dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención de lo que él dice. Dice Charles Windle: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios no hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad es el perdón y por lo tanto Dios nos envió un Salvador. Fin de la cita. Dios nos envió a Cristo para que muera en una cruz para salvar nuestros pecados. Y muy importante entender esta cita de Charles Windle porque habla de la necesidad primaria del ser humano, que es ser perdonado. Amén. Eso me trae a la mente en Marco 2, cuando a Cristo le traen un paralítico cargado por cuatro y ellos hacen un trabajo magnífico con ese amigo, rompen el techo y se lo presentan a Cristo. Y Cristo lo primero que le dice al paralítico es: tus pecados te son perdonados. Claramente que la necesidad del paralítico era que ser sanado. Pero lo primero que le dice Cristo al paralítico es: tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué? Porque si Cristo había sanado al paralítico y no le perdona los pecados, ese paralítico lamentablemente iba a sufrir la ira de Dios por toda la eternidad. Porque el mayor problema del ser humano es ser perdonado. Ahora, como una muestra de su deidad, Jesucristo le dice: para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero mostró que la mayor necesidad del ser humano no era la sanidad, sino el perdón. Amén. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, a esos pastores que andan predicando sobre el evangelio de la prosperidad? Que, por ejemplo, hay un pastor, hay una iglesia y vienen y ponen una iglesia a la otra esquina y están en esa iglesia se llena de gente y tienen que dar 3 cultos, por decirlo así. Y ese pastor se ve tentado como a querer hacer algo nuevo para atraer más personas a la iglesia con esto del evangelio de la prosperidad que se está expandiendo tanto, que
hay tantas malas enseñanzas. ¿Qué tú no puedes decir sobre eso? Claramente que sería una tentación para un pastor que está haciendo fielmente predicando la palabra y ve su iglesia pequeña y que le pongan una iglesia en la esquina y que de repente esté grandísimo, puede verse tentado. Pero lo que le tenemos que decir a ese pastor, que Dios lo ha llamado a ser fiel al mensaje. Y Pablo le dijo a su amado hijo Timoteo, le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda y exhorta con toda paciencia doctrina. Ese pastor lo que está llamado es a ser fiel a la palabra, porque el poder no está en el mensajero, el poder está en la palabra de Dios, que es lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también a griego. El Amén. poder está en la palabra de Dios. Y lo único que yo le pudiera decir a ese pastor que no tiene que desesperarse, que sea fiel. Y hay tantos textos que hablan de que el poder está en la palabra. Por ejemplo, Hebreo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese pastor está llamado a ser fiel a la palabra de Dios. También primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea, que me llama la atención que en el libro de los Hechos hay un acontecimiento y los apóstoles en un momento se vieron sirviendo, haciendo muchas obras sociales a la viuda que estaban siendo desatendidas porque había un conflicto. Pero en un momento, no sé qué pasará, si fue que despertaron, en un momento dijeron ellos. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué está pasando con nosotros? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. O sea, ellos despertaron y dijeron, esto no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y ellos volvieron entonces a la oración y a la palabra de Dios. Claramente que ese trabajo vamos a dejárselo a otro, pero el gran propósito de la iglesia es llevar la palabra de Dios y orar para que Dios haga la obra. Y hay algo sorprendente en ese texto también, que cuando yo lo leí me quedé por decir así como, wow, wow, porque tú lees la palabra y es tan gozosa que Lucas dice en 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, porque el poder está en la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a eso es que está llamado la iglesia, a predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje de Cristo. Y la iglesia está llamado a ser fiel al testimonio de las escrituras. Amén. A eso que estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a predicar el verdadero evangelio, no un evangelio que te dice que tú tienes que hacer esto para recibir aquello. Entonces, a eso que estamos llamados a, a expandir, a tirar la semilla y Dios se encarga de dar el crecimiento a la persona. Amén, amén. Bueno, el apóstol Pablo dijo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. A Martín Lutero, el gran reformador, una vez le preguntaron, Martín, tú eres el gran reformador, mira todo lo que tú has hecho. Y Lutero dijo, yo no he hecho nada. La palabra de Dios lo ha hecho todo, porque la palabra se defiende solo. Alguien decía que la palabra es como un león, que tú nomás tienes que soltarla.
y ella sabe hacer su trabajo. Amén. Pero déjame terminar con esta palabra de Primera de Pedro 2:9, a lo que está llamado la iglesia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia está llamada a mostrar la belleza de Cristo, y cuando la persona vea lo bello, lo dulce, Amén. lo amable, lo glorioso que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso va a impactar y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Amén. Bueno, en este día, eso ha sido todo por hoy. En este pequeño estudio, estamos en el tema de la evangelización. Espero que haya sido de bendición para su vida. Síganos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube. Dele like, comente, comparte y no se pierda el próximo programa. Dios le bendiga. Amén.